informe de la Fiscalía de Paraguay ubica al uruguayo Sebastián Marcet como el principal responsable del cártel de drogas que era liderado por Miguel Insfrán y señala que se adueñó del puente aéreo de la cocaína boliviana que era enviada rumbo a Europa. También el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que el dato sobre la presencia de Marcet en el país del altiplano fue aportado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sin embargo, informaciones que surgen desde Bolivia indican que las autoridades bolivianas coordinaban con sus pares paraguayos desde febrero de este año en busca de detectar la presencia de Marcet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 28 grados a esta hora. 28 grados en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, temperatura en descenso y ventoso. Eso sí, dice Inumet que va a seguir con viento soplando del noroeste entre 10 a 30 kilómetros, rotando al sureste entre 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, con una máxima en la que ya estamos, es decir, 28 grados. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hay un desvío ahora por un incendio en 18 de julio y Río Negro, así que en ese punto hay que estar atentos. También hay otros puntos complicados. Jaime Civils entre Juan Ramón Gómez y Urquiza hasta las 5 de la tarde. Están trabajando en hormigonado allí. O José Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roque Graceras hasta las 5 de la tarde. Carga y descarga, otro de los puntos complicados. O en Tomás de Tesanos entre Francisco Bilbao y Rizal. Hasta las 5 de la tarde están trabajando en hormigonado también. Vemos ahora otros títulos que se están desarrollando hasta ahora. La FENAPES afirmó este miércoles en el Parlamento que el informe de la OIT demuestra la persecución sindical contra los docentes de San José. Diputada colorada acusó al gremio de mentir. La organización Redes Amigos de la Tierra considera como positivo que el Ministerio de Ambiente haya fijado la categoría C al proyecto Arasatí y apuntó que aún falta mucha información sobre esta iniciativa como la salinidad del agua. La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo decidió acatar la resolución de esencialidad decretada por el gobierno y suspender las medidas de demoras en los despegues. Sin embargo, el gremio afirma que el decreto es ilegal y adoptará medidas para anularlo. La presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echeverría, considera que el proyecto de fusión de la institución con el Banco de la República no es solución y afirmó que la propuesta de cancelación de deudas debe ser estudiada caso a caso. Comenzamos el informativo con el primer móvil del mediodía, nuestro periodista Luca Veloz, que está en el Parlamento, está movido por allí el Parlamento. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo dijiste, intensa actividad aquí en el Parlamento. Está la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibiendo a las delegaciones desde las 10 de la mañana. Presidencia de la República, con todos sus incisos, está dando cuenta del presupuesto de este año, del ejercicio 2023 y hacia el 2024, entonces encabezada la delegación por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también Rodrigo Ferrés y cada una de las secretarías dependientes de la Presidencia de la República. Hace una media hora que comenzaron a responder a los cuestionamientos de los diputados que integran la comisión y bueno, se espera que por un rato más esté esta comisión sesionando. Hace nada más unos minutos ingresó el canciller de la República, Bustillo, también a integrarse a esta delegación y a dar respuesta a los cuestionamientos. Por otro lado, está reunido el Senado de la República con varios temas que se están tratando en esta sesión ordinaria y la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados que recibió a la delegación de FENAPES a eso de las 10 de la mañana con un informe de la OIT sobre la
atención que tuvieron los docentes de San José y lo que FENAPES señala como persecución por parte del Consejo Directivo Central, de la ANEP, del CODICEN y de secundaria. El informe de la Organización Internacional de Trabajo entonces que fue exhibido por FENAPES y que decía esto José Olivera, el representante de los sindicatos. Nos parece importante que la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes tome contacto y conocimiento de lo que fue el reciente dictamen del Comité de Libertad Sindical, aprobado por el Consejo de Administración de la OIT en junio de este año, donde se analiza una serie de casos que hemos denunciado como FENAPES en términos de violación a la libertad sindical, y particularmente el planteo hoy va a estar centrado en la injusta sanción contraria a derecho, como lo ha determinado la propia OIT, de los 6 compañeros de San José en el marco de la campaña que como PIT-CNT y FENAPES llevábamos a cabo en torno a la reforma constitucional promovida por el ex senador Larrañaga. Por lo tanto, este dictamen, que es de una contundencia importante desde el punto de vista de la defensa de la libertad sindical y la libertad de expresión, sería oportuno que el Parlamento se pronunciase en torno al mismo también, porque en definitiva las recomendaciones que emergen de este dictamen son al Estado uruguayo en su conjunto, más allá del papel directo que tuvieron las autoridades de la educación, en este caso de secundaria, o que pueda tener en el futuro inmediato en la dilucidación de algunos de estos puntos el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el marco de esta comparecencia hubo un cruce entre los delegados del sindicato, los representantes del sindicato, además de José Olivera, estaba también Emiliano Mandacen de FENAPES y Daniel Parrilla, el representante legal de los sindicatos, con la diputada Rosselló del Partido Colorado. La diputada Rosselló cuestionó esto que trajo FENAPES, señalando que no era un dictamen como lo señalaba recién o como lo decía Olivera, sino un informe de la OIT puntualizando eso, además que remarcando que el CODICEN de la ANEP y secundaria no habían incumplido ninguna normativa nacional, sino que los docentes habían violado el artículo 58 de la Constitución de la República al sacarse fotos con emblemas de la papeleta rosada en el lugar de trabajo. Eso decía Analía Rosselló también a la salida de la comisión. Se generó un debate donde se cuestionó que en realidad el informe de la OIT es un informe y no es un dictamen, ¿no? Claramente porque no hay ninguna condena a ninguna infracción ni ninguna violación a ningún derecho fundamental como la libertad sindical ni la libertad de expresión. La OIT no habla de violación ni de infracción, está informando, hace una descripción, un informe en base a relatos hechos por las partes involucradas. Claramente no es un dictamen, no hay ninguna condena. Se está desconociendo el artículo 58 de nuestra Constitución, cuando claramente aquellos docentes, que fueron 6 del Liceo de San José, en su lugar de trabajo, se sacaron una foto con una pancarta en contra de una reforma que en ese momento se estaba pujando. Pero en realidad, digo, claramente nosotros lo que hicimos hincapié es en eso, ¿no? En reconocer ese artículo de nuestra Carta Magna que claramente dice que está prohibido realizar actividades proselitistas dentro del lugar de trabajo y en las horas de trabajo. La Comisión de Legislación de Trabajo además atendió un llamado y un reclamo de la Unión de Trabajadores Rurales del Uruguay sobre una empresa de cultivo de cannabis en Salto que cerró y dejó a 50 personas sin los créditos laborales y además sin las fuentes de trabajo. Sobre este tema vamos a estar ampliando en el informe central. Esperaremos además el resultado de la comparecencia de la Delegación de Presidencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Muy bien, muchas gracias, Luca. Un informe de la Fiscalía Paraguaya revela que Sebastián Marcet se adueñó del cártel creado por su socio paraguayo Miguel Infran, convirtiéndose así en el principal ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas. El documento asegura que se encarga de cada fase del negocio del tráfico de cocaína hacia Europa.
La búsqueda de Marcet en Bolivia podría aportar elementos relevantes para las investigaciones realizadas en Uruguay que vinculan a Marcet, entre ellas las incautaciones de drogas y la entrega del pasaporte cuando estaba detenido en Dubái. Si bien todavía no llegaron datos concretos, existe una comunicación permanente entre las fiscalías para canalizar las novedades, confirmó el fiscal de corte Juan Gómez. Parte de esa información figura en un documento de 900 páginas entregado por la Unidad de Investigación Sensitiva de la Fiscalía Paraguaya, algunos de cuyos detalles se conocieron en las últimas semanas. Entre ellas las conversaciones de Marcet con su socio Miguel Insfrán mientras estaba preso en Dubái. Insfrán fue requerido y detenido en el marco del operativo Ultranza Pi, que fue el punto de partida para la requisitoria internacional contra Marcet. El informe conocido como ARAI consigna que el uruguayo se adueñó del puente aéreo de la cocaína boliviana y de la exportación a Europa. El diario boliviano El Deber publicó este miércoles extractos del documento con mención a evidencia de al menos 100 escuchas telefónicas que revelan que Marcet controla desde la producción hasta el lavado. Marcet tiene una participación activa en cada una de estas etapas, por lo cual se considera como el principal ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas. Además, es uno de los destinatarios mayoritarios de las ganancias generadas por el esquema de tráfico internacional de drogas, indica el documento. De este reporte se sabe que para el control del flujo aéreo, Marcet logró comprar unas 40 avionetas con las que pudo hacer hasta 1000 vuelos entre 2019 y 2022. Vamos a la Intendencia de Montevideo. La Intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, mantuvo un encuentro hace minutos con el presidente de la departamental del Partido Nacional. Estamos viendo lo que dice la Intendenta. No va a salir, así que vamos a evitar todo ese gasto de energía y vamos a seguir como hasta ahora, para adelante con nuestra estrategia, para adelante sin distraernos en nada, trabajando en lo que tenemos que trabajar y tratando de que Montevideo sea cada vez más limpia, cada vez un lugar donde haya más convivencia. Y bueno, hay que seguir. ¿Por qué siente que la están castigando? Y no es lo que siento, es el raconto histórico de lo que le ha sucedido en este gobierno a la Intendencia de Montevideo, ¿no? Debe ser la primera vez en la historia que no votan un préstamo del BID. Insisto, nosotros no bajamos los brazos y seguimos adelante. Se le levantan la asignación de recursos a todas las intendencias menos a Montevideo, a todas se les levantan un 2%, no digo que esté mal, está muy bien, a Montevideo se le baja una asignación el 15%, ahora esto nos amenazan con una impugnación como nunca antes llegó el Poder Ejecutivo contra ninguna intendencia, lo dice el presidente. Nos van a tener para arriba y para abajo un año, nos quedamos sin 10 millones de dólares para nuestra estrategia, vamos a seguir igual. Nosotros somos una institución seria y a mí me gusta ser franca con la ciudadanía. Nosotros sí bajamos los impuestos, porque hemos planteado en la Junta y está para aprobarse una rebaja en la contribución inmobiliaria a partir del 1 de enero del 2024 a 350.000 padrones de un total de 485.000. Y ahí estamos planteando una rebaja de la contribución inmobiliaria para padrones que valen menos de $500.000, que está en algunos casos en el 14%, en otros casos en el 20%, en algunos casos más. Más del 70% de los padrones de Montevideo a partir de 2024 van a tener esa rebaja que es significativa. Entonces, vamos a seguir adelante con todas las ganas, como venimos haciendo. La última, intendente. Yo saber de dónde, cómo se reconfiguran esos fondos que se había atado, la importancia del impuesto para poder seguir. Sí, hoy le diría, tenemos que trabajar, tenemos que pensar, nosotros no podemos inventar fondo de la nada, reacomodaremos estrategias de la misma manera que contábamos con un préstamo del BID para contar con una inversión muy importante en limpieza y de un día para el otro nos quedamos sin eso, nosotros no bajamos los brazos y seguimos adelante. La misma actitud vamos a tener con esto y bueno, hoy sí, nos tenemos 10 millones de dólares menos para la estrategia de Montevideo Más Verde.
Intendenta, a propósito Bien, del tema estábamos viendo parte de las declaraciones de la intendenta de Montevideo luego de su encuentro con el presidente de la departamental del Partido Nacional. Vamos a tener obviamente todo ampliado en nuestra edición central de las 19 horas. Vamos a volver al caso Marcet porque el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que el dato sobre la presencia de Sebastián Marcet en su país lo recibió en Argentina de parte del ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber. Fue en el marco de una cumbre de seguridad del Mercosur realizada en Buenos Aires el 16 de junio de este año. Concluida esta reunión, se acerca a mi persona el ministro del Uruguay y me dice: ministro de Bolivia, quiero pasarle un dato. Hay un uruguayo que se encuentra probablemente en su país, en el departamento de Santa Cruz, en esta fecha, el 16 de junio del 2023, 2 meses después de que habría retornado a nuestro país. Y nos dicen: no está siendo buscado por nosotros, está siendo buscado por el Paraguay. Por tanto, se convoca al ministro del Paraguay y sostenemos una reunión entre los 3 ministerios, y el ministro del Paraguay se compromete a enviarme, a través del intercambio de los teléfonos celulares y los números telefónicos, a enviarme el nombre completo y los informes de inteligencia que tenía la República del Paraguay. Lamentablemente, la información que nos presentó el ministro del Paraguay era información imprecisa. A partir de este momento se iniciaron y se conformaron los trabajos de inteligencia y pudimos determinar todas y cada una de sus identidades y pudimos determinar la gran magnitud de la organización criminal que estaba conformando dentro del territorio nacional. Para el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, el Estado uruguayo está siguiendo de atrás el caso del narcotraficante Marcet, prófugo de la justicia. El legislador manifestó sorpresa ante el cambio de discurso del gobierno uruguayo sobre la importancia de la figura de Marcet en el tráfico de drogas. A nosotros nos sorprende, por ejemplo, que ahora, a partir de la operación de la policía boliviana y también de las articulaciones con la policía paraguaya, se cambie radicalmente el discurso, porque cuando el ministro Heber estuvo aquí en la Comisión de Rendición de Cuentas, él manifestó que en realidad Marcet era un narcotraficante común dentro del esquema regional. Hay medios hoy que están diciendo que Marcet es el principal narcotraficante de Sudamérica. Tiene operaciones vinculadas aparentemente con tránsito de drogas por Europa a través de Chile, de Brasil, de Uruguay y de algunos otros países también, con conexiones con organismos públicos que ha logrado penetrar. Entonces, claramente estamos ante un jugador del narcotráfico a nivel regional muy pesado, muy importante, y no olvidemos que está libre hasta ahora, prófugo de la justicia y de Interpol, porque el gobierno uruguayo les pidió un documento de viaje cuando estaba detenido en Medio Oriente. Para nosotros es sumamente grave todas las cosas que están saliendo sobre esta persona. El Estado uruguayo y particularmente el Ministerio del Interior está siguiendo de atrás y está recibiendo la información de la región a medida que las situaciones van pasando, y no lo vemos como muy proactivo en la materia. El PIT-CNT definió realizar un paro parcial el próximo 17 de agosto de 9 a 13 horas con una concentración en la explanada de la Universidad de la República y luego una movilización hacia el Ministerio de Economía. Martín Pereira, que es integrante del Secretariado Ejecutivo de la Central, dijo a MBD Noticias que la medida se genera porque no hay avances en la actual rendición de cuentas. Estamos en el medio de la rendición de cuentas, en lo cual no hay avances. En la ronda de consejo de salario, que tampoco hay avances, se presentaron las pautas tarde por parte del Poder Ejecutivo. Tenemos muchos sindicatos en conflicto, tenemos los compañeros de CODI que hace más de 100 días que están acampando en una medida totalmente antisindical, los compañeros de FANCAP, y así va varios sindicatos en conflicto peleándola, el CIMA y demás. Entonces se entendió que había que hacer una movilización, plantearle al gobierno que tiene que avanzar en la rendición de cuentas, que se tienen que destrabar los consejos de salario, solucionar los conflictos que están arriba de la mesa con principal importancia con los compañeros de ACODIC, y bueno, por eso se definió un paro para el día 17 de 9 a 13 en área Montevideo y área metropolitana, con una concentración en la universidad a la hora 10 y marcha hasta el Ministerio de Economía. Volvemos a la Intendencia de Montevideo. Federico Yurkovich, adelante. Surgieron novedades allí de ese encuentro entre la intendenta y el presidente de la departamental del Partido Nacional. Así es, Rosina, novedades y muy importantes. Ustedes lograron escuchar en vivo a la intendenta hablando de cómo se empezaba a reconfigurar ahora de dónde obtener unos 10 millones de dólares que se recaudaban con la tasa de inflamables. ¿Esto por qué? Porque el anuncio importante es que la Intendencia retira
el proyecto para convertir la tasa en un impuesto a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de la tasa por parte de la Suprema Corte, y se había enviado un proyecto a la Junta Departamental. Ayer iba a ser tratado por primera vez en la comisión, eso no llegó a suceder, la comisión no sesionó, pero paralelamente y tras la reunión con Pedro Gisdonian, presidente de la departamental del Partido Nacional, la Intendencia hace este anuncio. Evidentemente Gisdonian ratificó el interés hecho públicamente por el presidente de la República de recurrir al artículo 300 de la Constitución en el caso de que se aprobara el impuesto para revocarlo. La Intendencia dijo que este fue un nuevo capítulo de, el cerco que se le está haciendo a la gestión en la Intendencia de Montevideo. Dijo la intendenta Carolina Cose que nunca en la historia democrática del país, de las instituciones en definitiva, un poder ejecutivo había recurrido al artículo 300, lo cual marcaba el nivel de intensidad de esta presión política hacia la gestión de Montevideo. No estoy para hacer perder tiempo a la Junta Departamental, tampoco a la ciudadanía, dijo la intendenta de Montevideo, y así oficializó entonces el retiro del proyecto de impuesto para convertir justamente en un tributo a la tasa de transporte de inflamables por la ciudad, que recaudaba unos 10 millones. Y esa entonces fue, Rosina, la respuesta. Hoy por hoy nos faltan 10 millones para continuar con los proyectos, pero veremos de dónde salen, porque también dijo la intendenta Cose, así como cuando al principio de la gestión el Poder Ejecutivo no aprobó el proyecto del BID para obras de saneamiento, por ejemplo, la Intendencia siguió adelante y buscó otros recursos. Hoy, concretamente, no están definidos, pero a partir de ahora entonces se empezarán a buscar esos 10 millones. Rosina, decirte también que obviamente en la edición central vamos a compartir y ampliar los conceptos de la intendenta Carolina Cose, sobre todo en este relacionamiento con el Poder Ejecutivo, después de la reunión con Pedro Gisdonian, presidente de la departamental del Partido Nacional, a quien calificó como un legislador interesado por los temas de Montevideo y valorando positivamente este acercamiento después de una serie de episodios y detenciones entre los dos ejecutivos, el nacional y el de la Intendencia de Montevideo. Rosina. Muchas gracias, Federico. Otros temas, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo resolvió acatar la resolución de esencialidad. Ustedes van a recordar que fue decretada por el gobierno ayer y suspender las medidas de demoras en los despegues. Sin embargo, el gremio expresó su rechazo a esta resolución por considerarla ilegal, ya que las medidas sindicales, dicen, no ponen en riesgo la vida, salud o la seguridad de la población, tal como lo establece el espíritu de la aplicación de la esencialidad. También la Asociación de Controladores Aéreos anunció que va a promover todos los recursos legales ante organismos competentes, solicitando la nulidad de esta resolución con el argumento de que vulnera los derechos del colectivo. La declaración de esencialidad fue adoptada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a solicitud del Ministerio de Defensa Nacional. Vamos a seguir en la agenda con lo que tiene que ver con información nacional. El senador socialista José Núñez presentó un proyecto de ley que establece que las empresas públicas tienen que tener autorización del Parlamento para asociarse con privados. La iniciativa contempla la situación de entes autónomos o servicios descentralizados. La iniciativa fue presentada en medio del proceso impulsado por el directorio de ANCAP para licitar la asociación con privados en el negocio de cemento por la Nical y la propuesta impulsada por legisladores del oficialismo de fusionar el Banco Hipotecario del Uruguay con el Banco República. La asociación de ANCAP es rechazada por el sindicato por considerarlo como una privatización. El proyecto de ley impulsado por la bancada del Frente Amplio consta de 3 artículos. En su exposición de motivos señala que las asociaciones con empresas o capitales privados suelen trascender un periodo de gobierno, por lo que deberían ser autorizados por el Parlamento en representación plural de la soberanía nacional. En su artículo primero señala que se requiere la mayoría absoluta del total de componentes de cada cámara, asegurando su intervención en la dirección de la empresa. El proyecto establece el procedimiento de asociación, en tanto propone derogar el artículo que habilita a ANCAP a asociarse en forma temporal o permanente con empresas públicas o privadas, así como celebrar con ellas cualquier tipo de contrato con fines comerciales e industriales.
Y la planta desalinizadora de OCE, que fue diseñada por la UTEC, va a comenzar a funcionar este jueves al 100% de su capacidad. Lo informó hoy el director de la UTEC, Rodolfo Silveira, a MBD Noticias. La planta está instalada ahora en la Laguna del Cisne, en Salinas, en Canelones, donde recibe agua de Aguas Corrientes. Y según Silveira, en las últimas horas llegaron 2 técnicos de Estados Unidos que van a estar participando de la colocación junto al experto uruguayo Héctor García, quien regresó al país desde Holanda, especialmente también para poner en funcionamiento la planta. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 28 grados a esta hora aquí en Montevideo. La organización Redes Amigos de la Tierra considera como muy positiva la decisión del Ministerio de Ambiente de categorizar con C al proyecto Neptuno. Selva Ortiz, que es la representante de esta organización, dijo hoy que todavía falta mucha información sobre esta iniciativa, como por ejemplo la salinidad del agua y los motivos de la elección de esa zona para instalarlo allí. Estamos haciendo, punteando cada una de las y analizando cada una de las fallas que tiene y de qué cosas faltan. Hay errores que se cometen que para nosotros son graves e información que tendrían que estar que no están. Principalmente para la localización, para justificar que ese sea el lugar mejor para instalar esa planta. Ahí carecemos de pila de datos que tendrían que estar en este estudio. Por ejemplo, no hay informes de la salinidad y sí hablan de que van a poner una reserva de agua dulce para 70 días, pero nada justifica por qué esos 70 días. Tampoco se justifica por qué instalarse ahí y no en otras cuencas. Por ejemplo, uno de los análisis que nosotros entendemos que no dan los elementos científicos para permitir esa afirmación es que dicen que el Río de la Plata tiene menos presión antrópica que la cuenca del Santa Lucía. 5 países afectan lo que es la calidad y la calidad de agua del estuario del Plata. No podemos decir que tiene menos presión, como sabemos que además el colector de Buenos Aires va directamente hacia ahí. Por lo tanto, sobre la cuenca del Santa Lucía tenemos soberanía, tenemos posibilidades de accionar y tenemos propuestas. Sin embargo, la cuenca del Plata no depende de nosotros. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado por el gran jurado de un tribunal federal de supuestos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 que llevaron a los disturbios en Washington y también a la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021. La imputación fue realizada por el fiscal especial Jack Smith e incluye los delitos de conspiración para el fraude, manipulación de testigos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. El documento acusatorio sostiene que Trump conspiró contra otras 6 personas no identificadas para socavar los resultados de los comicios de 2020 y revertir su derrota frente al actual presidente Joe Biden. Los fiscales argumentaron que Trump era consciente de que sus declaraciones sobre el fraude electoral eran falsas, pero siguió repitiéndolas para crear una atmósfera nacional intensa de desconfianza y violencia sobre los resultados. El exmandatario deberá comparecer ante el Tribunal Federal el próximo jueves y el fiscal Smith anunció que buscará un juicio rápido por los hechos que describió como un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense fomentado por mentiras del acusado. El servicio de prensa del candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales ha calificado las acusaciones como un intento de la administración Biden para intervenir en los resultados de campaña de 2024. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana tempranito a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.